getting one. I'm a rhino, I'm a hornet toad. Netherlands to Borneo. You're seeing this like very mysterious, very elusive animal that only a handful of people in the world have seen in a while. Being like, Tiburon, and I look up as I have this fish upside down and I'm implanting a tag into an incision, and there's a 6-foot shark swimming directly at us. We're just like, uh-oh. Run for that vehicle. Wild and unprotected. Planet Earth, we can't neglect it. Nature sexy. We need this place, so please respect it. Buenos días a todos. Hoy estamos en un episodio un poco extraño, ya que estamos hablando en español. Yo me llamo Catalina Smith y vamos a estar hablando con Dr. Pablo García Salinas. He tenido muchas ganas de grabar este episodio en español, la versión en inglés cuando salga esta, así que podéis escuchar los dos si queréis. Pero Pablo nos va a estar hablando de tiburones, trabajo en el oceanográfico, actualmente está trabajando de colaborador científico y también de director de proyectos en el oceanográfico, ¿verdad? En la Fundación Azul Marino, que es una fundación hermana a la Fundación Oceanográfica. Hola, buenas, Catalina. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Un placer estar aquí. Es un placer tenerte. Así que sí, después del episodio que grabaste con Ethan, grabar este en español, no sé, va a ser un episodio súper interesante. No tú, al parecido que supongo que muchos de nosotros científicos empezaste con un interés en los dinosaurios. Sí, yo empecé como tantos otros niños, yo empecé súper apasionado por los dinosaurios. Yo nací en el 82 y cuando yo empecé, la verdad es que creo que era el único niño que quería ser paleontólogo, pues de todo mi barrio al menos. No se sabía lo que era un paleontólogo. Claro. La dinomanía que surgió con Jurassic Park, con Parque Jurásico, vino mucho después. Yo era un niño, pues, me obsesioné con los dinosaurios, pues eso, muy pequeñito. En todos los libros que podía conseguir en aquel entonces, pues los devoraba. Y todo gracias a que un amigo de mis padres era paleontólogo. Entonces, claro, cuando uno es un niño pequeño y de pronto vas a casa de ese amigo de tus padres y tiene una habitación llena de figuras de dinosaurios, fósiles y de cosas que te vuelven la cabeza, dices, wow. Lo que pasa es que eso, como eso de alguna manera me orientó siempre hacia un pensamiento muy científico. Yo desde pequeño quería ser pues, paleontólogo, quería hacer o trabajar con animales y este tipo de cosas. Pero es verdad que luego, cuando se estrena la película de Jurassic Park, fue tal la avalancha de dinosaurios por todas Pero partes, todo el mundo quería ser paleontólogo. Era como, de pronto se volvió tan mainstream que, por lo que sea, yo me cortocircuité. O sea, ya fue como, ya no puedo más. Y sí, entonces esta dinomanía la fui canalizando y me fui interesando más por la biología marina y pues por las ciencias biológicas, ¿no? también eso del interés en los dinosaurios desde un comienzo para ti. Supongo que yo soy del 2012, sí soy un poco más chica, pero igual eso, no sé cómo yo lo veo, en plan, yo me crié con eso, ¿no? Jurassic Park, todo eso y ese interés, ¿no? Pero sí, era muy nicho desde en plan, para ti de niño, tener como una fascinación así como tan... Yo no, completamente. O sea, claro, la gente no entendía, los niños no entendían lo que yo quería hacer. O sí, los Claro, dinosaurios podían molar y había dibujos en los que salían dinosaurios y eso, pero yo no. Yo me leía mis libros científicos adultos. Yo leí Jurassic Park cuando salió, en cuanto lo tradujeron al español, no sé qué años tendría, pero yo era muy pequeñito y estaba en el colegio y recuerdo leer un libro del que me enteré de la mitad de cosas, porque claro, un niño pues con 10 años, 11 años, ¿qué vas a ver de genética y de tal? Veías claro. que se comían a la gente y flipabas, ya está. Y entonces era pues dame más de esto. Pero luego es verdad que fue como demasiado. Claro, y la biología marina, cuando dices que fue como esa transición de los dinosaurios a la biología marina, ¿eso para ti cómo empezó? Porque siento que para cada persona es una cosa tan como, no sé si fue un momento específico, pero ¿cómo empezó tu interés en eso? ¿Cuándo dejaste los dinosaurios y dijiste al agua? Yo he tenido la suerte de que, primero, yo vivo en Valencia. Valencia es una ciudad que vive junto al mar, o sea, vive cerca del mar. De mi casa andando hasta la playa había pues 20 minutos. Es una ciudad que se ha vuelto turística, pues eso, hace unos 20 años, de pronto pegó una explosión turística y ahora como que la zona del mar de Valencia
sea, la gente viene buscando esto. Antes no tanto. Valencia siempre ha sido turística. La playa se vivía de otra manera. Entonces yo sí tengo recuerdos de ir a la playa, por ejemplo, tubos de ensayo y coger agua de mar, coger algas, buscar conchas, tomar la temperatura del agua con un termómetro. Yo cogía datos que decía, esto no vale. Buah, sí. Pero bueno, era así, ¿vale? Un niño raro así. Y luego siempre he tenido la suerte de que he veraneado en la provincia de Alicante, que está al sur de Valencia, Sí, y es una zona donde las condiciones del agua hacen que tú sí puedas hacer snorkel, puedas bucear y puedas disfrutar del mar de una manera diferente. Aquí es muy complicado que puedas hacer snorkel en Valencia, pero vas a ver nada durante kilómetros y kilómetros de nada. Es un arenal gigantesco y además con un agua muy turbia y no. Para disfrutar del mar haciendo buceo y tal no es la mejor. Pero como sí veraneaba en estas zonas donde sí yo me metía la cabeza en el agua y veía peces, veía pulpos, veía un poco de todo y me sentía muy cómodo todo. Y me sentía comodísimo en el agua. Me sentía comodísimo haciendo snorkel. Hasta el punto de que eh, mi padre me ataba con una cuerda. Ahora esto posiblemente sea ilegal. Me ataba la cintura con una cuerda y se la ataba él a sí mismo para que si yo me iba muy lejos, poder estirarme y tal. Al final era peligroso porque, claro, me ponía a dar vueltas alrededor de la gente y acababa yo atando a la gente. Pero bueno, el caso es que gracias a eso, pues sí empecé a tener experiencias en los que para mí el mar era algo como muy, muy cercano. Y entonces ese interés en la dinosaurios, animales, ciencias se fue canalizando un poco hacia la biología marina. Es verdad, ahora que lo has dicho, si había alguna serie o algo, pues sí había una serie a mí me flipaba, que se llama Sequest, que era sobre un submarino. Era como una especie de ujú, Star Trek, pero en un submarino. Y recuerdo de pequeño dibujar hacer los planos, los tendré por ahí al lado, de un submarino pequeñito, con bombas de chique, o sea, como yo en mi cabeza viendo a ver los mejores sistemas para esto, ahora posiblemente ese submarino se hundiría y me arrastraría al fondo, pero era como, wow, el mar siempre me tiraba. claro. Sí, siempre has podido como, no sé, compartirlo, ¿no? En plan, has podido ir a las playas, has podido interactuar con el océano y eso, porque para mí fue distinto. En plan, yo vivía en Granada. Lo chiquitito, hay playa. Los granadinos que escuchen esto, por favor, no vengáis a por mí, pero la playa granadina no hay mucho que se diga. Pero por mí hay una película de Barbie, y es una película de Barbie donde ella está debajo del agua y yo decía, ¡buah, yo quiero ser sirena! En plan, creo que no sé, en esos tiempos, como en el 2000, había empezado como un poco esa fascinación con la biología, porque sí habían series. Mi hermana chica estaba obsesionada con la biología marina, pero de la profundidad, en plan, estas criaturas que no se ven, que son así de chiquititos, más raros. Y ella sabía todo eso, había libros, guiones y eso. Entonces creo que era más fácil como de leer sobre los temas, pero para mí, viviendo en un pueblo en Granada, no podía como interactuar con eso. Entonces yo lo veía como un sueño, ¿sabes? No. Pero en bachiller ¿qué hiciste? Porque obviamente la biología marina en bachiller, A ver, eso, como al final yo tenía muy claro desde siempre que yo quería hacer o biología o similar y tal, y iba a tener una carrera por el estilo, los planes de estudio que teníamos por aquel entonces, tú relativamente pronto tenías que elegir, ahora me imagino que es igual, claro, tenías que ir la rama por la que te querías dedicar. Si era más un científico más técnica, una biosanitaria, lo que sea, vale, una o sea, ciencias o letras desde el principio y tenías que ir eligiendo las asignaturas. Y entonces yo hice eso, ciencias puras, o sea, ya tenía física, química, matemáticas, biología, todo eso desde el principio. Pero a mí, como siempre, además de la ciencia, no era solamente un niño obsesionado con los animales y la ciencia, a mí también me gustaba mucho el cine, me gustaba mucho el mundo del arte, porque parte de mi familia pues había pintores de arte, o sea, era como esa rama estaba ahí. Y hubo un momento, pues cuando tenía 18 años, que de pronto dije, el instituto, no, no voy a hacer ciencia, me voy a dedicar al mundo del arte. Y entonces me, me fui a Bellas Artes. Cuando tuve la ocasión de matricularme en la universidad, la primera carrera que puse pues fue Bellas Artes. Y allá que me fui. Y lo que pasa es que al final ese impulso que estuvo muy bien y que me ayudó mucho,
Con el paso de los años y estudiando la carrera y metiéndome más en el mundo de pronto hubo un momento en que me dije, uff, hay algo que no está yendo bien, hay algo que no está cuadrando. Y en aquel entonces estaba trabajando además en una tienda para poderme pagar pues la carrera y mis cosas. Y eso se mezcló con cosas que no estaban funcionando en la carrera y tal, y dije, me voy. Esto no es lo que me gustaba. La parte de escultura era la que más me gustaba de la carrera, con diferencia. Y hubo un momento en el que dije, no, me tengo que ir a otro lado. Me fui a las Canarias, a las Islas Canarias. Que si alguien tiene una crisis existencial en su vida, Es el sitio para el irte. sitio perfecto para vivir son las Islas Canarias, que son un archipiélago, para el que no lo conozca, es un archipiélago que está frente a las costas de África, pero son parte de España. Y allá que me fui, sin nada más que la idea de, bueno, puedo seguir estudiando arte allí o ver qué me depara la vida. Y allí, entre unas cosas y otras, pues tuve mi revelación ante la crisis de existencia. Real. Regresando un poco a lo que dijiste. Entonces, hiciste ciencias hasta el bachiller, ¿no? Ya te volviste a arte y descubriste lo que era que faltaba por ahí, porque siento que nunca lo he podido estudiar, es algo que me encanta hacer en mi tiempo libre, es una pasión, ¿no? Y es difícil hacerlo como asignatura para mí personalmente, sé porque no me gusta que la gente me diga cómo hay que hacer las cosas. ¿Qué fue para ti eso que dijiste que no te encajaba del arte? Sí es cierto que había asignaturas que yo tenía conflictos con ellas, que no me acababan de gustar cómo se impartían y las cosas, o sea, cómo se planteaban, pero en otras es verdad que sí tuvimos mucha libertad y precisamente yo cuando entré, yo iba por el tema del dibujo, a mí lo que me gustaba era la ilustración y era lo que pensaba que iba a potenciar a lo largo de mi carrera. Y sin embargo, lo que me voló la cabeza gracias a profesores de la universidad, la escultura, y fue lo que empezó a llamarme nada más la atención. Pero es eso, no sé si era algo del sistema que no funcionaba o era yo el que no estaba funcionando en ese momento y necesitaba, me daba cuenta de que a lo mejor había elegido la carrera equivocada o el camino que no tocaba y yo era mismo el causante de como estar forzándome a girar hacia el otro lado, el que hacía que no estuviera muy cómodo estudiando o haciendo lo que estaba haciendo, ¿no? Y además, el arte para mí, como yo lo veo, y esto es algo completamente personal, es una vía de comunicación, es un sistema de comunicación más, en el que necesita un comunicador y un emisor, eh, y los dos más o menos sintonizados para que el mensaje llegue bien. Si yo no estaba siendo capaz de enviar esos mensajes, es porque algo estaba fallando. Entonces fue Claro. cuando dije, no, hay algo aquí que no está yendo bien. Y ahora mirándolo desde un punto de vista plan, más mayor y eso, más maduro, ¿no? ¿Miras atrás y piensas, wow, ojalá haber hecho el de ciencias o crees que ese camino, en plan, tuviste que tener eso para llegar al punto en el que estás ahora? Para nada, para nada, para nada. De hecho, una de las cosas que yo recomiendo a todo el mundo es, hay una dinámica, una inercia en la que tú estás en el colegio pasas al instituto, del instituto pasas a la universidad, de la universidad ya pasas a un entorno laboral en el que no hay como un tiempo de respirar, no hay un tiempo de... Yo cuando empecé a estudiar, que fue biología, después de este impasse, la cogí de otra forma, la apreciaba de otra manera. Las asignaturas las disfrutaba de una manera diferente, simplemente porque era un poquito más mayor de lo que a lo mejor me habría... Si hubiera entrado 5 años antes a estudiar la carrera, sé que no habría hecho lo que hice después y no estaría donde estoy ahora. Simplemente por el hecho de haber cogido la carrera. Claro. Sí, también lo que hablamos un poco de la perspectiva artística, esa creatividad artística y cómo de conectado está con la biología y con eso, ¿no? También a lo mejor teniendo esos años, ¿no? de entrenamiento, también te hizo que todo lo que pasara después fuera en una perspectiva muy distinta a alguien que hubiera hecho la carrera en ciencias desde el principio, ¿no? Sí, 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 completamente. Y ya te digo, sobre todo es el cambio de perspectiva que te da, pues, el de pronto tener más experiencia y el ver las cosas de otra manera. Y además, y estar haciendo algo porque realmente quiero hacerlo y no porque la inercia me lleva a hacerlo. Claro, sí, sí, sí. Y luego en Tenerife, llegaste a Tenerife y ¿qué pasó?
Llegué a Tenerife sin tener, pues eso, ni idea de qué iba a hacer, ni nada por el estilo. Tuve la suerte de que conseguí llegar a una casa, a un piso de estudiante con gente muy guay. Enseguida me acogieron y enseguida me empezaron a llevar por toda la isla, a presentar a todo el mundo. Entonces allí estuve muy bien. Y hubo un momento en el que yo me iba a nadar, pues, no tenía ni máscara de buceo ni nada, yo me iba simplemente a nadar y ya está. Y cogía una guagua, que es un autobús, y entonces iba por la isla, e iba pues parando viendo pueblos, viendo playas y tal. Y hubo un momento en el que una de esas playas en la que acabé fue una playa que me enteré de que era nudista una vez estaba allí en la playa, que está al norte de las Teresitas. Ahora no recuerdo cómo se llama la Claro, playa. pura coincidencia, ¿no? Fue completamente. Además fue algo que o sea, no me esperaba para nada. Y bueno, pues no voy a llevar yo la contraria a toda esta gente que hay aquí. Claro, claro. Entonces, nada, estaba en la playa. Y en la playa era una playa de arena negra, agua muy limpia, con arena negra, había olas, se levantaban y entonces tú no veías nada. Y directamente cuando se posaba la arena veías muy claro. Entonces era como Claro. intermitente, lo que veías y no. Veías. Y en una de esas que estoy en el agua, pronto a mi alrededor veo lo que ahí se activó mis recuerdos de biólogo, lo que era un tiburón a todas luces. O sea, lo que evidentemente era un tiburoncito pequeñito. Estoy hablando de 2 palmos o 3 palmos como mucho. De color plateado, muy pequeño, que pasó por la de mis piernas y acto seguido pasó otro. Y otro. Y entonces, claro, yo con toda la dignidad salí corriendo del agua desnudo, salí del agua lo más rápido que pude, pensando que si ahí estaban las crías, la madre tenía que estar cerca. Porque yo en Claro. aquella época no sabía nada. No sabía nada sobre tiburones. Sabía lo básico. Ujú. Yo tenía una colección de libros de animales que se llaman zoobooks. En una colección que salía una vez por semana y tú la comprabas. Y yo los tenía todos sobre no sé, truces, de cocodrilos, de todos los animales del mundo, y el único número que no tenía era el de los tigres y el de los tiburones. Entonces, yo salí del agua de eso pensando que es que su madre iba a estar por ahí cerca, Claro. y entonces eso era un problema. Pero eso ya, digamos que fue como una chispa de decir, uy, esto mola. O sea, y empecé a recordar pues, mi tiempo pues, de estar más interesado en las ciencias. Ujú. Coincidió esto con que vino al cabo del tiempo una amiga y una de las cosas que hicimos por la isla fue ir a un centro que existe hoy por hoy todavía, que se llama el Loro Parque. El Loro Parque es un centro zoológico que tiene también una pequeña parte de medio acuático y, y bueno, pues tienen loros, de ahí el nombre, pero bueno, también tienen otros vertebrados, mamíferos, tienen orcas también. Entonces, cuando estábamos allí, yo lo que hice fue contratar una experiencia detrás de las cortinas, como un Ujú. tour por detrás de todas las instalaciones, pues para ver las zonas técnicas, filtración, cómo funciona el centro y todo eso. En una de esas visitas, en- ellos tienen o tenían, porque no he vuelto a ir, o sea que a lo mejor ya no lo tienen, pero bueno, en la zona técnica donde están los cuidadores de las orcas, había una ventana que daba a la piscina donde tenían las orcas. Y mientras Ujú. estábamos ahí asomados, de pronto una orca enorme, enorme, se puso junto a la ventana, dándonos con un ojo ahí negro, una pasada, y fue como decir, wow, ¿sabes? Yo no creo en los mensajes del universo, ni en las experiencias místicas, ni nada por el estilo, pero lo más parecido que he vivido yo a estar mirando algo que sé que me está mirando y me está atravesando de parte a parte, fue con esa orca. Y entonces dije, vale, pues lo medité un poco y enseguida recuerdo llamar a esta amiga, llamarla por teléfono desde Tenerife al cabo de unos días y decirle, oye, que me vuelvo a Valencia y que este año voy a empezar a estudiar biología y voy a empezar a trabajar en el Oceanographic. Buah. Y eso fue a principio de año, llegó el verano, me matriculé en biología y ya empecé el curso en biología y casualmente ese mismo año el Departamento de Educación del Oceanographic empezó a poner carteles diciendo que necesitaban o que buscaban monitores externos, o sea, personal para el Departamento de Educación, hacer visitas a escolares y todo empezó ahí.
empecé a poder compaginar mis estudios con trabajar en el Oceanographic por las mañanas para ir ganando algo de pasta para pagármelo todo y ya está. Ya coincidencia. Y ahora mirando atrás, ¿sabrías qué tipo de tiburón fue el que viste en la playa? No lo sé, ¿Sí sabes? no sé exactamente la especie, sé más o menos, puedo asumir el grupo porque, y ahora hay de hecho gente de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que está trabajando con este grupo de tiburones que llamamos comúnmente cazones, Ujú. y hay un montón, ¿eh? Hay un montón de cazones. No sé cuántas especies hay en las islas, pero hay un montón. Pero sí, sí, fue un cazón porque además usan ese tipo de playas como zona de guardería. Entonces eso es algo Mm, que ya supe a posteriori. Entonces la madre ya no estaba, desde luego. Creo que a todos los biólogos les marca como ver un tiburón así como en persona por primera vez. Creo que todos como estamos de, ay, sí, los tiburones, no sé qué, me encantan, ¿no? En plan todo eso. Pero hasta que ves uno en persona y no te lo esperas, es como que sí Sí, te sí, cambia el chip un poco, ¿no? Especialmente que esa interacción que tuviste tú fue tan espontánea, no fue en un zoológico ni nada, fue tú en la playa, totalmente. como seguramente la playa en la que menos te esperabas ver un tiburón, fue como, ¿sabes? Y ahora lo pienso y digo, ostras, qué pena no haber tenido gafas de buceo, por ejemplo, para poder estar un rato con esos animales o apreciarlo de otra manera, porque luego mira que he buceado más veces en Canarias y he estado allí y nunca los he visto. Pero bueno, Claro, pero también desde dentro del agua. ¿Crees que hubieras estado cómodo viéndolos así? ¿Crees que te hubieras quedado o el miedo te hubiera... yo creo que sí. Una de las cosas cuando tú ves algo, el misterio está en ver pero no ver. Y el miedo está Claro, en ver pero no ver. Pero una vez lo estás viendo, es como, ah, bueno, bien. Porque quiero decir, o sea, que era 3 palmos de tiburón, no era más. Bueno, creo, a lo mejor me habría asustado igual, ¿eh? No lo sé. claro. Para mí fue recientemente que vi mi primer tiburón así como en el agua y estaba en Hawái. Y obviamente en Hawái a mí me habían contado aquí hay tiburones tigre, en plan, hay que tener cuidado. Y obviamente uno va como, bueno, o sea, los tiburones a mí me ven y me aman, ¿no sabes? Llevas esa mentalidad de, no, ellos saben Claro, que yo les quiero, ellos me quieren a mí, todo bien. claro, sí. Estuve haciendo freediving, como buceo sin nada, con las aletas, Rico. pesas y ya está. Había habido una tormenta unos días antes. Normalmente la visibilidad en el agua, muy bueno. Especialmente estamos en el oeste de la isla y ahí había ido con una amiga que es experta y me llevó y estamos buceando y la visibilidad no era tan buena y había tortugas y todo eso. Y ya están mirando yo y veo ahí una aleta así pasar. Y obviamente, si la visibilidad es poca, aparece y desaparece en 5 segundos. Y yo de, "Hmm". Subí a la superficie y le dije a mi amiga, ¿por aquí tú has visto tiburones alguna vez? Y me dice, pocas veces, pero sí se ven. Bajé otra vez y otra vez me pasó así como al lado. Y desaparece en la sombra. Y es eso, a mí en ese momento fue como, buah, primero de todo, estás solo. Van a ver más, quién sabe. Que en plan eso de que desaparezcan y aparezcan, eso es lo que da miedo, porque te sientes tan vulnerable en el océano abierto. De repente te sientes muy humano y muy chico. Después miré las especies porque reconocía el tipo de aleta que tenía y era un galápagos. Sí, Entonces tampoco son enormes, pero sí, en plan, decentemente grande. Pero sí me acuerdo de esos sentimientos. Te das cuenta de que estás en su mundo, su territorio, y tú eres como visitante, exactamente. ¿no? Nosotros tuvimos la suerte un día de bucear con lo mismo, sin equipo pesado ni nada, con tintoreras. Y era muy chulo, con tiburón azul, que es un animal súper elegante, que daban vueltas a tu alrededor, que se te acercaban, que había algunos más curiosos. Pero de Claro. pronto apareció un marrajo, un meico, Mm, jovencito, pequeñito, mm, que se mantuvo las distancias todo el rato. Pero lo mismo, lo veías avanzar con unos movimientos increíblemente rápidos dentro del agua y aparecía, desaparecía, lo veías a lo lejos, de pronto más cerca, así, y era como, wow, no puede haber nada mejor adaptado al medio en el que está. Es una pasada. claro, sí, te da como ese contexto, ¿no? Porque los ves en las series, eso, y son rápidos, son agresivos, son grandes, son chicos, hasta que lo ves en persona y te das cuenta de eso, que los macos son súper ágiles. Es una pasada. Además, y así como la tintorera es como muy parsimoniosa, muy elegante. El otro era movimientos imperceptibles. Ya de dirección completamente con un movimiento de la cola era una pasada. Y ya eso para ti fue
suficiente y te fuiste para... Sí, luego en el Oceanográfica sucedió una cosa que yo no me esperaba. Me interesaban los animales. A mí me interesaba era eso. A mí la educación, a mí no me interesaba cero. Eso de ponerme delante de la gente a hablar, ni me sentía especialmente a gusto, ni decía, no, ¿para qué? Pero claro, con el tiempo, al empezar a trabajar allí, y empezar a ver que, oye, los mensajes que estoy haciendo calan. Es que hay gente que se plantea cosas y te dice cosas y tal, que a lo mejor no se lo hubieran planteado si no vienes tú a decirles alguna cosa. Entonces me empecé a dar cuenta de que el acuario, más allá de ser una colección muy bonita de animales que viven y tú los puedes ir a ver y dices, ah, qué bien, estos animales que no habría visto a lo mejor de otra manera, oye, pues que a lo mejor el acuario sí cumplía otras funciones. Y entonces es en lo que, o sea, me empecé a interesar más todas aquellas funciones que cumplían los acuarios, más allá, los acuarios, y esto es extrapolable a centros zoológicos, más allá de simplemente ser una colección de animales para que la gente los vea. Y empecé a interesarme bueno, todas las funciones que cumplían la educación, ya no solo a los niños y las niñas más pequeños, sino a un público general o un público más adulto, cómo teníamos que dar los mensajes si queríamos que calasen bien, qué palabras usar, qué expresiones, qué comparativa, qué enfoque. Pero luego también yo al final estaba estudiando ciencia, entonces yo estaba rodeado de veterinarios y Ujú. aprendía muchísimo de los... No sé si es en todo el mundo, pero creo que en España existe como una versión generalizada de que biólogos y veterinarios siempre estamos, o sea, somos como enemigos, o sea, Claro, enfrentados, que tenemos visiones diferentes, y es cierto que tenemos visiones diferentes, pero eh, se puede aprender muchísimo de los veterinarios, muchísimo. sí. Y ellos yo creo que también aprenden de los biólogos. Entonces empecé a ver, oye, que había gente que sabía manejar animales, sabía hacer cosas con los animales, que a mí en la carrera de biología no me estaban enseñando. Y que si Mm, yo como biólogo yo quería a futuro trabajar con unos animales, si yo me pongo a trabajar con ellos, o sea, yo ahora mismo puedo ir a trabajar con tiburones, con rayas, al mar y saber qué hacer con cada uno de ellos, saber cómo manipularlos, saber cómo claro. cogerlos, cómo coger una muestra, cómo identificar sus comportamientos, gracias a que yo he aprendido de la gente que está trabajando con ellos todos los días. Pero lo mismo, pues con un pingüino. O sea, si yo me tengo que ir a la Antártida y a sacar sangre de pingüinos y en la vida he sacado sangre de un pingüino, la Antártida no es el mejor sitio para ir a aprender a sacar sangre de un Sí, pingüino. Tendré que aprender antes en otro lado o tendré que contar con la gente que saca sangre para que vengan conmigo, ¿no? estoy de acuerdo. Sí, sí, sí. La capacitación que se puede obtener en un centro así empezó a interesarme también. Empezó a interesarme también toda la investigación que se estaba haciendo. Yo tuve la suerte, además, de que cuando yo estaba ya acabando la carrera de biología, a lo mejor estoy corriendo un poco, pero bueno, cuando estaba ya acabando la carrera de biología, Oceanographic hubo un cambio de gestión. El Oceanographic es un acuario que hay en la ciudad de Valencia, que no lo he explicado, pero bueno, es el acuario más grande de Europa. Está en la ciudad de Valencia, en la ciudad de las artes y las ciencias. Es hermoso, Es es muy bonito, precioso. además de que es muy bonito, es, a nivel arquitectónico es una pasada, es muy, muy guay. Es un acuario que realmente es público. Los animales, el espacio son Ujú. públicos. Pertenecen al gobierno, con lo cual nos pertenecen a todos los valencianos. Pero la gestión eh, es privada. Cada cierto tiempo, la gestión pasa de a diferentes grupos que se encargan de gestionarlo. Y entonces, yo caí en un momento en el que se estaba produciendo un cambio de gestión y ese cambio de gestión vino de la mano de un nuevo enfoque al centro, en el cual la conservación, sostenibilidad, la investigación pesaban muchísimo, muchísimo más de lo que lo habían hecho hasta ahora. Entonces es verdad que había sí había un interés por conservar, divulgar y por investigar, pero ahora eso era muchísimo, el peso principal eso era, para mí era genial, porque era decir, ah, qué bien, estamos pudiendo emplear este espacio, este centro, como algo más que lo que te decía, ¿no? Algo más que simplemente una colección. Y creo que todavía hay mucho esa percepción mundial. Yo hablo con mucha gente que no estudiaron ciencias, ¿no? Que tienen esa idea de los zoológicos, de los acuarios, muy tradicional, ¿no? Que es
los acuarios y los zoológicos son para el entretenimiento humano. Creo que la conversación que se puede tener alrededor de acuarios y zoológicos es muy importante porque sin ser eso, ¿sabes? Sin estar un poco ahí como para que la gente lo vea así como entretenimiento humano, eso las personas no sabrían lo que hay ahí afuera. Entonces, sí, eso va en la mano de la percepción pública, cambia también relacionado con eso. Mi abuela en Londres, no sé, ¿sabes el zoológico de Londres? Es muy antiguo, básicamente. En plan, esto es de, ha estado ahí años. Y mi abuela se acuerda de cuando ella era niña, había un oso polar en Londres, en el zoológico, ¿sabes? Y es eso de, obviamente, en su tiempo se estaba ahí para que la gente fuera y dijera, ¡wow! Un oso polar. Pero también empieza esa conversación de, ¿qué hace un oso polar en Londres? Poder verlo en persona. Sí, es eso. Me interesa mucho y de una manera creo que admiro mucho el trabajo que se hace en el oceanográfico porque enseña ese enfoque de conservación. Los animales están ahí para verlos, el público puede ir a verlos, pero también tiene ese mensaje de, bueno, ¿por qué están aquí? ¿Qué es el trabajo que se está haciendo alrededor de ellos? ¿Qué proyectos hay? Entonces da como un paso más. Y sí hay zoológicos y acuarios que son muy tradicionales. Totalmente, totalmente. Y de hecho, todo esto que estoy hablando yo lo puedo hablar desde mi punto de vista y porque estoy en un centro que sé lo que está haciendo. Claro. Yo no puedo, no me gusta entrar nunca en el debate de acuarios sí, acuarios no, zoos sí, zoos no, porque yo solo puedo hablar desde mi punto de vista, que es un centro que de verdad está haciendo bien las cosas desde mi punto de vista. Claro. Y creo que está haciendo lo que hay que hacer y está siguiendo las líneas que hay que seguir. Estoy convencido de que hay centros que son horribles Ujú. en el mundo y que simplemente usan a los animales como un elemento para exhibir y ya está. Pero bueno, como no es el caso, yo estoy muy cómodo en el sitio y estaba muy cómodo en el sitio donde Y te estaba. educó a ti también, ¿no? En plan, lo Por que completo, dijiste por antes completo. de los veterinarios y los biólogos trabajando juntos, creo que algo que falta mucho en las carreras de biología, igual que tú lo has mencionado en España, a mí me pasó en Inglaterra, es eso, el lado práctico, el lado de saber cómo interactuar, ¿vale? Lo aprendemos de clases, ¿no? Y de las investigaciones que hacemos con datos y todo eso, pero es eso, yo también quiero interactuar, saber cómo interactuar con los animales también y cómo tratarlos y como eso, y creo que me encantaría si hubiera un poco más de un, no sé, como un overlap. Sí, completamente. Porque además se supone que hay gente, yo estudié en la Universidad de Valencia, estudié biología. Es cierto que el plan de estudios de la carrera, para mí, desde mi punto de vista, y ahora habrá gente que se me tire encima, pero bueno, desde mi punto de vista está un poco sesgado a lo que son la parte más biomédica de la biología, que tiene un peso muy importante. Que Claro, existiendo ya una carrera como existe de biotecnología, a lo mejor para mí es demasiado esa carga. Y lo que es la biología más, lo que llamamos la biología de bota, a lo mejor la biología más de zoología botánica, más de sí, campo, creo que está un poco infrarrepresentada. Y por tanto, acumula mucha información en muy poquitas asignaturas. Bueno, es mi opinión. Entonces, sí creo que es necesario que la gente que luego va a hacer trabajo de campo sea consciente de que si tú vas a trabajar con una especie, lo primero que tienes que saber es saber cómo trabajar con esa especie. Es muy bonito decir, no, yo me voy a ir a África a trabajar con la gacela de no sé qué, o me quiero ir a trabajar con un rinoceronte, o voy a ir a tal. Vale, pero estamos hablando en muchas ocasiones, estamos hablando de especies que tienen problemas de amenaza, que están en peligro de extinción o incluso categorías superior de amenaza, que no podemos jugar con ellas y no podemos claro, aprender con ellas sobre el terreno. Tenemos que aprovechar el conocimiento que podemos generar nosotros en otros centros, pero aparte del conocimiento de la gente que ya está trabajando con esto. Y no se nos debería claro, de caer los anillos por ir a alguien que lleva toda su vida dándole de comer a un ñu en un centro para decirle, oye, ¿cómo trabajas tú con estos animales? Que es que yo me voy a ir a África dentro de 2 meses y quiero saber cómo me tengo que acercar a un ñu sin que él sufra daño y yo sufra daño, ¿no? sí. Y lo mismo, pues, Entender lo vivos que están, ¿no? claro, Porque esa experiencia que tuviste tú mientras que estudiabas la carrera, yo creo que es perfecto, ¿no? Ir esas dos experiencias, ver biología desde las dos perspectivas, porque a mí me pasó parecido.
trabajando en un centro en Londres, que es Acuario, en el centro, y trabajé como detrás de las cortinas. Eso fue como yo tenía 16 años. Yo estaba más Sí. viendo que nada. Hasta ellos decirme, gente asume que tienes que aguantar, no sé qué era, creo que una estrella de mar, que tienes que aguantarlo así, pero realmente le estás haciendo más daño si lo agarras así que si lo sujetas así. O sea, si esas cositas chiquititas que tú dices, no lo hubiera pensado, ¿sabes? Yo te digo, agarrarlo así, especialmente con 16 años, y dices, mira, estrella de mar. Pero hasta aprender esas cosas simples, ¿no? Y darte cuenta, una estrella de mar está muy viva, es un ser muy vivo, ¿sabes? Y saber eso al estudiar la teoría y la práctica y todo eso y los laboratorios, sí te cambia el chip también. Completamente. O sea, nosotros ahora, por ejemplo, estamos haciendo un proyecto el que luego al final que trabajamos con peces guitarra. Si tú vas a trabajar con una especie eh, y quieres saber cómo son sus patrones de movimiento y cómo es su comportamiento normal, nosotros las podemos marcar con diferentes tipos de marcas, algunas de las cuales son bastante invasivas. Yo como sé que la marca que le estoy poniendo realmente no está cambiando el patrón de movimiento natural que tendría el animal o el comportamiento del animal simplemente por la marca que le he puesto. Pues una forma de verlo muy sencillo es, oye, vamos a marcar a estos animales si ya existen en alguna instalación que los tenga en medio controlado y saber si esas marcas están afectando a los animales, cómo les están afectando. Claro. Y así yo evito que luego, cuando vaya al campo y marque a esos animales, vaya a producir una afección que en el medio controlado se haya visto. Cosas tan básicas como esas, creo que pasan desapercibidas muchas veces cuando se plantean proyectos científicos de conservación. Y ya te digo, al final, mucho biólogo de campo está haciendo trabajo de conservación. Entonces, no te puedes permitir dañar a un animal o una planta o lo que sea que está en el campo simplemente por no haber sido un poquito previsor. Claro, creo que también enlaza un poco con el tema que hablamos de el concepto de la biología marina. Es bastante distinto a la realidad. En plan, igual yo con 7 años tenía esta idea de jugar sirenitas con los delfines y que era eso, ¿sabes? Pero en realidad es mucho trabajo de intentar estudiar un animal de la manera más conservadora que se puede, ¿sabes? En plan, afectar sus patrones, ¿sabes? En plan, si tú estás en el agua con un animal, lamentablemente hay una posibilidad de que esté afectado por tu movimiento, por tu presencia y todo eso. Sí, creo que hay esta idea, no sé, pero es muy distinta a la realidad de trabajo en campo, de trabajar con datos, investigación de proyectos en sí. La realidad de biología marina es muy distinta. Eso es una de las grandes mentiras que contamos a todo el mundo cuando hablamos de lo que trabajamos. Cuando empezamos a poner fotos súper chulas de los animales con los que trabajamos, los barcos donde nos embarcamos, todas esas cosas. Sí es verdad que tiene momentos muy chulos, que tiene momentos que dices, wow, pero para llegar a esos momentos, muchas veces son muchos días de pasar mucho frío dentro del agua, muchas noches sin dormir, mucha incertidumbre, gastar mucho dinero que no es tuyo, conseguir buscar a un animal que de pronto no aparece en días y días de campaña, tener que acabar haciendo cosas que dices, madre mía, pues sí, no es nada fácil. Pero sí, tenemos un poco idealizado el mundo de la ciencia, o hemos idealizado los científicos, imagino que para que no, la gente no piense que estamos locos, Para que nos den dinero y a para los que nos den proyectos dinero, también. solo contamos la parte bonita, exactamente. Sí, eso sí. Pero tú, el trabajo que hiciste de doctorado, obviamente ya llegaremos a eso, pero mi pregunta para ti es, no sé cómo funciona en España. Para los que no sepan, yo estudié en Inglaterra, obviamente, entonces tengo muchas preguntas relacionadas con la diferencia, ¿no? Entre la carrera que hiciste tú, cómo la hiciste, cómo la hice yo, y eso. ¿Tu proyecto de doctorado y de maestría fueron elegidas por ti o fueron como sugeridos por un profesor o cómo fue eso? Fueron elegidos por mí por cabezonería. Vale. Gracias a haber empezado un poco más tarde y tomarme yo la carrera de una manera diferente, yo tenía claro, en un momento determinado, dije, yo voy a trabajar con tiburones. Tuve una fase Ujú. de voy a trabajar con tortugas marinas, porque era más parecido a un dinosaurio en el agua, pero al final esquivé ese camino. El mundo tortuga es un mundo muy competitivo. El mundo tiburones ahora está empezando a serlo, en aquel entonces no lo era tanto. Pero bueno,
hubo un momento en el que yo dije, yo voy a trabajar con tiburones. Y surgió gracias en parte a que, como te decía, en la Universidad de Valencia, las parte de ciencias, zoología y tal, es muy pequeñita. Y la parte de Ujú. biología marina, de hecho, es una única asignatura el último año de la carrera. Buah. Entonces, hubo de pronto un grupo de estudiantes que se organizaron en la Universidad de Valencia para poner solución a eso. Entonces se creó una asociación de estudiantes de biología marina que se llamaba BioBlau, que en aquel entonces, pues eso, empezó a juntarse, conseguíamos dinero de la universidad y podíamos traer a ponentes para que dieran charlas en la universidad sobre biología marina, para que hicieran cursos sobre identificación de peces, sobre identificación de animales del fondo del mar, mediante de pesca, etcétera, etcétera, ¿no? Al final, hubo durante 3 años, que duró más o menos la asociación, hubo como un boom, pequeño boom de la biología marina en la Universidad de Valencia. Y de hecho, de ese boom surgieron muchos estudiantes que luego se han especializado y han seguido trabajando en biología marina o temas relacionados. O sea que vino muy bien. Qué bien. Y entonces, a partir de ahí, conocimos a gente que trabajaba con tiburones, un especialista que trabajaba aquí en tiburones en Valencia, y yo hice mi trabajo final de grado, que es cuando tú acabas tu carrera, antes de hacer tu máster, tienes que hacer un trabajo, yo ya lo hice con tiburones. Y a continuación sucedió algo que luego ha condicionado gran parte de las cosas que me han pasado, ¿no? En este último año mío de carrera, yo seguí trabajando en el Oceanographic y se murió uno de los animales que yo les tenía más cariño, que era la hembra de la pareja de peces sierra que teníamos en el acuario. Había una Ujú. pareja de un macho y una hembra de pez sierra y un buen día se murió. Era un animal ya bastante grande, muy chulo, llevaba muchísimos años con nosotros en el centro y era como muy emblemática. Y a mí me llamaron para que acudiese a hacer la necropsia para saber exactamente los motivos por los cuales se había muerto. Claro, tú llegas ahí, ves el animal enorme que llevabas viendo toda la vida en el acuario y Ujú. tal. Al principio choca, empezamos a hacer la necropsia y tal. Y la gente estaba como muy triste, muy apenada, porque se había muerto. Y el comentario era, se ha muerto la hembra, además. Claro. Entonces era, pero y yo preguntaba, ¿y la hembra? ¿Por qué es más importante que se muera la hembra que el macho? Ujú. Entonces es claro, porque es que una hembra, tú realmente es la que al final va a producir las crías, ¿no? Y se podría traer otro macho, si en caso de que se hubiera muerto, o la hembra se puede inseminar artificialmente, tal. Y entonces yo pregunté, ¿pero se está haciendo eso? ¿Hay alguien que está haciendo programas de reproducción asistida, por así decir, de peces sierra? Y la respuesta fue que no. Para aquellos que no lo sepan, actualmente, para manejar las colecciones zoológicas de zoos y acuarios, tú coges, si quieres que una especie empiece a tener descendencia, tú coges al macho, coges a la hembra, los sitúas en las mejores condiciones posibles, más naturales posibles para ellos, o aquellas que vayan a favorecer que entren en un episodio de reproducción, y confías en que la naturaleza sabe lo que tiene que hacer y que tú juntas macho y hembra y acto seguido vas a tener crías. Claro. Y eso es algo que sucede con muchas especies, es verdad, pero con muchas otras no sucede. Porque al final siempre hay como algún condicionante que tú no eres capaz de replicar al 100% en las condiciones del medio controlado, con lo cual es más difícil que los animales entren en celo o empiecen a reproducirse. Sí, es muy difícil saber, Nan, hay que leer su mente y saber, ah, no, Exactamente. quiere que sea esto y que no sea esto. Es imposible. Entonces empecé a interesarme por el tema. Esto sucedió justo en el momento en el que yo tenía que elegir entre si hacía mi máster en conservación, biodiversidad y conservación, que es un máster muy establecido, que tiene mucha fama en la Universidad de Valencia y que es muy célebre, se llena siempre todos los años, o el máster de acuicultura. Como ya te digo, como yo era muy cabezón a lo largo de la carrera, desde el momento en el que dije yo voy a trabajar con tiburones, todas las asignaturas que hacía en la carrera, todas, absolutamente todas, fuera de lo que fuera, yo intentaba relacionarlas con el tema. Para. Si teníamos que hacer algún trabajo, si teníamos que hacer alguna búsqueda bibliográfica, cualquier cosa, yo lo intentaba vincular con tiburones y rayas. Y entonces, cuando llegó el momento de elegir el máster, dije, yo he depositado mi confianza en que el acuario puede ser un medio para hacer conservación, pues voy a hacer el máster de acuicultura con esa misma intención, para ver cómo
puedo potenciar el acuario, o sea, para que pueda hacer conservación. Y además conservación de tiburones y rayas. Qué buena idea. Entonces, empecé a hacer un máster en otra universidad, que es la Universidad Politécnica de Valencia, que es una universidad científica muy técnica, en la que de pronto yo pasé de estar en una universidad en el que el conocimiento por el conocimiento era el objetivo final y la ciencia se justificaba por sí misma y no necesitabas que presentar resultados, ni que buscar una meta, ni nada por el estilo, a estar en una universidad en la que te decían, no, no, esto tiene que ser rentable, esto tiene que dar dinero, esto se tiene que poder patentar, esto tiene que servir para algo. Entonces era como una filosofía completamente diferente, lo cual también me venía muy guay, porque de pronto veía una nueva visión de la ciencia y de las cosas. Entonces, en el máster, pues igual que en la carrera, yo había hecho todas las cosas relacionadas con el mundo tiburón, en el máster de acuicultura también, no el ridículo. Pero bueno, yo todo, absolutamente todo, lo planteaba como diciendo, no, no, esto tiene que servirme a mí para poder trabajar con tiburones y rayas. Y yo estaba rodeado de gente, mis compañeros y compañeras, que querían pues trabajar en una piscifactoría, investigar sobre algas, sobre X, pero siempre pensando en comercializar, industria, venta de pesca, optimizar productividad de una instalación acuícola, ese tipo de cosas. Evidentemente, conservación. Sí, había algún par de profesores que sí la apreciaban y sí lo veían como un objetivo, pero encima conservación y conservación de tiburones y rayas, pues era algo como muy raro. Pero pese a eso, pues me empeñé. Y de hecho, mi trabajo final de máster, eh, El máster en España son 2 años, ¿verdad? depende del máster. Hay máster de un Vale, año y medio, otros de 2 y otros de 1. Este era de 1 solo. vale. Mi trabajo final de máster, yo lo quise hacer sobre el aprovechamiento, el descarte, en concreto de huevos de tiburón, el aprovechamiento. Quería saber cuánto esfuerzo le tenía que pedir a los pescadores que me iban a conseguir huevos de tiburones para conseguir el mejor resultado posible. Es decir, yo empecé a tener que hablar con pescadores a decirle, oye, vos te cogéis huevos de tiburón o pescáis hembras que llevan huevos de tiburón dentro. Dadme los huevos y yo los intento criar en un acuario. Y entonces era, dame los huevos, pero dámelos dentro de una bolsa de plástico. O dámelos, pero tienen que estar en un cubito de agua refrigerada o tal. O dámelos, pero tiene que estar en un acuario con oxigenación o tal. O sea, al final era a ver cuánto mínimo le tengo que pedir al pescador para que el huevo siga viable. Y al final vimos que, pues, huevos que realmente el pescador nos daba, el pescador le arrancaba las tripas a la hembra, nos lo metía en una bolsa de plástico y nos decía, tus huevos, y los huevos tiraban para adelante. Buah. Con lo cual fue como, ya tenemos este recurso que son estos huevos de tiburón, ¿y ahora qué hacemos con ellos? Sí, yo he aprendido mucho de manejo de huevos y gestión de huevos de tiburón, con lo cual, si yo ahora tengo que enfrentarme a los huevos de una especie que está en peligro de extinción o lo que sea, puedo trabajar con esos huevos sin problema. Pero aparte de esto, ¿para qué me sirve a mí criar un montón de huevos de tiburón? Dando de nuevo en el acuario como una herramienta de conservación y en cómo empecé yo en la parte de educación, pensamos, oye, ¿y por qué no usamos estos huevos como un elemento para hacer divulgación y como un elemento para hacer educación? Y entonces, más allá de como una forma de conservar de manera directa a unos animales que se habrían muerto de otra manera, o unos embriones que se habrían muerto de otra manera, de pronto teníamos un recurso que era un embrioncito de un tiburón creciendo para hacer educación y conservación. Y es lo que empezamos a hacer allí. Y se ve, ¿no? En todo el proyecto que me has hablado, esa mente que tienes de creativo. Vale, tengo esto, pues voy a hacer eso con eso y voy a enlazar eso. Veo cómo funciona tu mente un poco y la verdad es que lo admiro mucho. Esto lo estoy hablando yo en primera persona. Realmente un creativo o quien quiera no saca las ideas de la nada. O sea, todo Claro. esto viene de inputs de otras personas, de otros centros, de otras tal. Por ejemplo, el primer centro que yo sé que recuperó huevos de tiburones sacados del mercado, no de los pescadores, sino del mercado, fue en Malta, Shark Lab de Malta. Ujú, Y a partir de ahí fue como, si ellos lo han hecho con los mercados, ¿por qué no puedo hacerlo yo con el descarte? También es verdad que nosotros en uno de estos talleres de BioBlau que te contaba, ujú. descarte de pesca encontramos un huevo y criamos al tiburoncito con mínimas condiciones en la Oh. universidad. El tiburón se llamó Descartes. O sea, como que al final
Las ideas no surgen de la nada. Y Claro. los proyectos no surgen de la nada. Surgen de toda la mochila de La experiencias inspiración, ¿no? y de gente con la que has hablado, con la que de pronto te ha dicho una idea que dices, ostras, ¿por qué no puedo aplicar esto o modificar esto de esta manera? Pues vamos a aprovechar los huevos como un recurso educativo. Entonces, Ujú, nosotros podíamos enseñar los huevos a los centros escolares o a quien quiera que viniera al oceanográfico y explicábamos todo el proyecto de la recuperación de huevos y todo esto. ujú, Pero dijimos, eso está muy bien para la gente que viene aquí, pero podemos ir un paso más allá. Entonces, con la colaboración de un instituto de Villarreal, que es un pueblo al norte de Valencia, con el que ya habíamos hecho otros proyectos, desarrollamos un protocolo para que los centros escolares, en sus instalaciones, pudieran desarrollar huevos de tiburón. Igual que aquí, en otros colegios, lo que se da a los niños es unos gusanitos de seda, ujú, y tú tienes a tu gusanito y el gusanito va comiendo hojas y luego se convierte en una mariposa y luego tienes huevos y hasta el año que viene, pues ujú. dijimos, ¿por qué no hacemos lo mismo pero con tiburón? En mi colegio nunca hicieron eso, ¿eh? No, con gusanos de seda tampoco. Con gusanos de seda sí, pero se me murieron en poco tiempo. Me hubiera encantado un tiburón. Nosotros hacíamos o la judía que la plantaba Vale, así que muy bien. crecía. Eso era lo más interesante. Pues vamos a llevar huevos de tiburón a los colegios. Ujú, Entonces, tú tienes algo súper sencillo, que es un huevo, y ya está. Pero ese huevo tiene que ir a un acuario. Y ese acuario dentro de un recipiente para mantener la temperatura y con un pequeño filtro. Es hacer cambios de agua, has de ver la salinidad. Con lo cual, la gente que vaya a hacerse cargo de eso ya tiene que aprender un mínimo de cómo funciona un acuario. Un poquito claro, de la mecánica. Después, este animalito se va a ir desarrollando, va a pasar por una serie de fases. Tienes la ventaja de que se puede ver a través del huevo de tiburón, con lo cual vas a ver cómo está siendo el sí. desarrollo. Necesitas chequear que eso esté bien. Con lo cual ya vas a tener que buscar información sobre la biología y el desarrollo de los animales para saber que todo va bien. Pues antes de soltarlo, vas a tener que buscar zonas cerca de donde vives. ¿Cuáles son las condiciones del agua? ¿Cuál es el fondo? ¿Dónde voy a poder soltar al animal? ¿Qué comen estos animales? ¿Dónde lo voy a soltar? ¿En un sitio que haya comida? ¿En un sitio que haya refugio? ¿Hay depredadores? Entonces ya obligas a la gente a buscar sobre su entorno. Y Claro. después oye, ¿y este huevo de dónde viene? Este huevo viene de la pesca. ¿Cómo que viene de la pesca? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que los pescadores pescan tiburones? ¿Cómo funciona un pescador? ¿Cómo funciona la pesca? Entonces, tienes Ujú, que aprender sobre pesquería, sobre lo que implica al pescador levantarse a las 4 de la mañana todos los días, volver a puerto a las 5 de la tarde, qué impacto supone la pesca, aprendes sobre qué es el descarte de pesca. Entonces, con algo tan sencillo como un huevo, tú estás pudiendo tocar un montón de, de eh, tema. de temas completamente diferentes, sobre el impacto a nivel social de qué es un tiburón, sobre el miedo que tiene la gente a los tiburones, sobre cómo se habla de ellos en medios de comunicación. O sea, hay un montón hay un abanico de posibilidades de lo que puedes hacer con el huevo. Y con algo tan sencillo como es un huevo. Sí, al final, a partir de 11 12 años, o incluso más pequeño, siempre y cuando hay un profesor bien Sí. responsable al lado, incluso más pequeños, todo sin problema. ¿Y sabes qué tipo de tiburones eran? En Hmm. plan, antes de que nacieran había como un patrón entre los que se estaban encontrando. Sí, al final trabajamos siempre con un animal que se llama pinta roja, Ujú, es el Small Spotted Cat Shark, estilo sí. Rhinus canicula. Es un animal de pequeño tamaño que hay en el Mediterráneo, que es muy prolífico, tiene muchísimos huevos. No está en peligro Ujú. de extinción para nada, al revés, cada vez hay más, porque como no hay grandes depredadores que se los coman, cada vez hay más gatos, les llaman aquí también. Entonces es un animal perfecto para esto. Sabemos exactamente cuánto va a durar el desarrollo embrionario a la temperatura correcta y tal, o sea que hemos hecho mucho trabajo con ellos y lo tenemos Sí, bien claro. estudiado. Supongo que también siendo una especie que no estaba en peligro de extinción, hay en plan, ese riesgo de, bueno, si fuera una especie súper importante, dejarlo en las manos de niños de 13 Y luego, años. y luego también de cara a pedir los permisos para que el gobierno autonómico te deje hacer este tipo de proyectos, si la especie no está en peligro crítico de extinción, se agradece. Buah, Sí, pero sí. me imagino un proyecto así hubiera sido difícil de empezar, ¿no? En plan de... ¿Y esto fue entre tu máster y tu doctorado? Esto ha sido, de hecho, acabé el máster, seguimos haciendo esto en paralelo a yo hacer el doctorado. O sea, esto digamos que es Ujú. una línea que el Oceanográfica ha seguido trabajando con ella
y ahora desde Azul Marino también seguimos trabajando con ella, pues porque eso es un recurso perfecto. Ahora mismo, mientras grabo contigo, hay un instituto aquí al lado en Castellón que están haciendo esto en sus instalaciones. ¿Y tú en tu tiempo libre, tú tenías tiempo libre o...? Estoy empezando a intentar tener tiempo libre ahora. En aquella época no sabía, no, claro, todo esto iba por el máster, que hemos hecho el salto hasta Claro. ahora, ¿no? Yo estaba haciendo el máster. Hice el proyecto este como trabajo final de máster y a todo el mundo le Ujú, gustó mucho, era muy guay, a la Oceanographic gustó mucho y tal y cual, pero yo lo que quería hacer realmente era trabajar en el departamento de reproducción y hacer mi tesis en reproducción, porque yo quería trabajar en reproducción de tiburones y rayas. Yo quería aplicar técnicas que se aplican habitualmente a otras especies de peces o incluso humanos, pero a tiburones y rayas. Para eso yo necesitaba que mi tesis me la dirigieran desde el departamento de reproducción ujú. de la universidad. Y para eso necesitaba dinero, porque necesitaba una beca. Porque cuando se lo presenté a mi tutor de tesis, le dijo, sí, sí, todo esto está muy bien, me gusta mucho, es un reto para nosotros. Nosotros no tenemos ni idea de esto, no hemos trabajado con esto antes, con tiburones, con las técnicas de reproducción, todas las del mundo, pero con esto no. Eso sí, solo cogemos alumnos que tengan, eh, que tengan una beca, que el gobierno les esté financiando. Porque al final una tesis son muchos años. Si el alumno tiene que estar pagándoselo todo por su cuenta, es muy difícil y tal. Teníamos que tener Claro. eso. Entonces, yo empecé a trabajar en el Oceanographic, en educación, mientras por paralelo iba buscando fuentes de financiación e iba buscando Mm, proyectos que me aceptaran proyectos para que me dieran una beca. Y en un momento determinado me dieron una beca, el gobierno autonómico me dio una beca para trabajar. Entonces, y gracias, no sé muy bien cómo lo hicimos. Mi tutor y yo todavía seguimos preguntándonos cómo demonios convencimos al Politécnico para que nos dejaran hacer esto. Yo estaba contratado por el Politécnico con esta beca, que era una beca de 3 años, pero a la vez estaba contratado en el Oceanographic a media jornada. ujú. Yo al final no sé cuántas horas hacía el día. Yo iba a las 8 de la mañana al Politécnico y salía a las 8 de la noche del Oceanographic. Así durante 1, 2 y 3 años. Tenías una meta y... Y ya está, lo que no tenía era vida. Pero sí, metas, Real. metas, metas estaba. Y entonces durante todo este proceso es donde empecé a desarrollar mi tesis, que se centró principalmente en el manejo, la obtención, manejo y conservación a largo. ¿Y qué descubriste esos 3 años que te enseñaron? Descubrimos que sacar esperma de tiburones y decir que trabajas de eso va muy bien para abrir cualquier conversación. Claro, sí, Ese es un buen truco. Y luego fue muy guay, fue muy chulo, porque realmente en el mundo seríamos 5 o 10 personas las que estábamos trabajando con esperma de tiburón y de raya. Y en las técnicas que estábamos desarrollando. Entonces, todo lo que hacíamos era nuevo. Todo lo que aprendíamos era nuevo. Cada cosa que veíamos era completamente nueva. Y eso está muy guay porque eh, continuamente estás motivado y estás avanzando, pero por otra parte a veces tienes vértigo porque dices, no sé qué hacer, ya no sé por dónde tirar. claro, no, Porque no no tienes tienes a nada que nadie con el que seguir. comparar, no tienes, sí, puedes comparar con la gente que está trabajando con salmones, que está trabajando con tal, pero realmente es complicado. Entonces, es verdad que fueron unos años muy chulos, pero unos años también de sensación de ser siempre el bicho raro y Claro. de ir a un congreso internacional sobre tiburones, hablar sobre espermatozoides que no le interesaban a nadie, e ir a un congreso sobre espermatozoides a hablar sobre tiburones que tampoco le interesaban a nadie. Entonces, fue una época curiosa. Como en un punto medio, ¿no? Claro, yo era siempre el que estaba como intentando hacer de puente entre dos mundos. Pero aprendimos mucho sobre, pues eso, técnicas de extracción de esperma, cómo sacar a esperma de un animal vivo, de un animal pequeño, de un animal grande, cómo canular a los animales para conseguir... Aprendimos muchísimo de anatomía, por ejemplo. Nos pasó una cosa, que es que nosotros, claro, para empezar a trabajar, empezamos a trabajar con este tiburoncito que te he dicho, la pinta roja, pues porque es un poco Ujú. como nuestro ratón de laboratorio. Al final es nuestro tiburón modelo. Y en muchísimos Sí, estudios la gente trabaja con ese animal. Porque es muy fácil de mantener, no está amenazado, lo puedes sacar de diferentes fuentes. Entonces,
nosotros aprendimos a sacar muy bien esperma de pintarroja de diferentes maneras. Pues con una Ujú. cánula, con una extracción manual, dándole un masaje abdominal, bueno, mil formas. Y un buen día me dicen del Oceanographic, oye, vamos a sacar a Moncho, que era un tiburón nodriza, el North Shark, Sí. que es un animal así gordito, gracioso, grandecito. Ven a sacar esperma. Y yo, vale, pues allá que voy. Entonces fuimos, un compañero que fue también mi codirector de tesis y yo fuimos al laboratorio uno de los laboratorios de biología de veterinaria del OCE para sacarle el esperma al animal, mientras al animal se le hacían ecografías, se le sacaba sangre, o sea, mientras se hacían otras pruebas, nosotros intentamos sacarle esperma. Siempre decimos o sea, siempre se dice, los tiburones tienen dos penes, ¿vale? Y hay pues eso, tú ves las imágenes y sí, parece que tenga dos penes. Bueno, realmente no son penes, realmente son aletas que están enrolladas sobre sí mismas, son como un canelón, un canal por el que fluye el esperma. Pero el Eso es tiburón, el clasper. todos. Sí. Entonces, tienen dos y decimos, no, no son penes, son aletas. Vale, bien. Pues entonces yo de pronto separo los dos claspers y en el medio, ¿qué había? Pues no voy a decir que era un pene, pero tenía toda la forma. Pequeñito en medio, Mm, que es la papila urogenital. Es una ujú. papila por la que los tiburones expulsan tanto el esperma como la orina. El esperma lo canalizan a través del clasper y la orina la sueltan y ya está. Entonces, yo cuando trabajaba con la pinta roja, cuando tú cogías esa papilla que era muy pequeñita, muy pequeñita, muy pequeñita, tenía un agujerito. Entonces tú metías el tubito por ahí, sacabas y sacaba esperma y ya está, perfecto. Sé sacar. Si sé sacar de esto, sé sacar de cualquier cosa. Claro. De pronto llega Moncho, le cojo su pequeño pene y veo que tiene dos agujeros, uno arriba y otro abajo. Y luego, Y tú de, bueno, claro, yo el experto, el experto que se suponía que iba a sacar esperma, ¿y ahora qué hago? Pues me la jugué y dije, por aquí. Y el agujero, pues lo metí y dio la casualidad de que justo llegué a la vesícula seminal y pudimos sacar esperma. Pero claro, yo llegué y me quedé mosca, o sea, me quedé pensando, ostras, pero ¿y este bicho que tiene dos agujeros? el otro agujero, ¿cuál es? Claro, sería el que iba directamente Sí. eh, al poco tiempo, tuve acceso a trabajar con una manta. Ujú. Muy chula, muy bonita. Lo mismo, la panza arriba, voy a sacar esperma y también tiene dos agujeros. Pero en vez de ser uno arriba y uno abajo, son agujeros, dos agujeros que están uno al lado del otro. Entonces ya dije, vale, aquí hay algo. Ya. Entonces lo que pasa es, y empezamos a darnos cuenta de que, claro, cuando nosotros hablamos de tiburones y de rayas, estamos hablando de un grupo que tiene unas 1500 especies, vamos, más o menos aproximadamente, un poco menos, 1200 especies. Esas 1200 especies que tenemos actualmente vienen de especies que surgieron hace 400 millones de años. A nivel de evolución, a nivel de adaptaciones, morfologías, organismos reproductores, han explorado todo, ante todo. Entonces, las morfologías de estos animales han cambiado muchísimo a lo largo de la evolución de estos animales. Y algo tan sencillo, entre comillas, como eh, un atlas en el que te diga cómo extraer esperma de estos animales, nadie se le había ocurrido hacerlo, con lo cual nadie había descrito por qué agujero tienes que meter tal, cuánta es la distancia máxima que has de meter la sonda, dónde has de apretar si quieres que salga esperma de aquí y de allá. Y entonces eso es algo que empezamos a desarrollar en paralelo a aprender a gestionar y manejar el esperma. Tuvimos que aprender también a cómo extraerlo para diferentes funciones. Cómo extraerlo si quiero esperma limpio simplemente para dar morfología. Cómo extraerlo si quiero esperma para hacer fecundaciones. Cómo si me interesa, al final un poco para todo, ¿no? Cuando yo empecé, nadie había conseguido criopreservar el esperma de tiburón. Nadie. Nosotros fuimos el primer equipo que conseguimos congelar y descongelar esperma de tiburón. Después de ver de todo el trabajo que suponía, porque cuando ya teníamos el esperma, lo que nos interesaba era mantenerlo con vida durante el mayor tiempo, durante Claro. cuanto más tiempo posible. Entonces, al final era, vale, yo quiero que este esperma se congele y se congele y luego se pueda descongelar. Cuando yo congelo algo, la muestra se daña por muchas razones. Sí. Se forman cristales que rompen las células. Al congelar, las sales se concentran más en un lado que en otro, con lo cual hay un choque osmótico a mitad camino. O hay una diferencia de acidez. O sea, hay un montón de cosas que dañan las células. Entonces, para eso tú lo que añades son sustancias que van a proteger las células, o bien desde dentro de la célula, que pueden ser tóxicas a largo plazo para la célula,
o bien desde fuera de la célula, que también pueden invalidar a la célula. Entonces hay que ir como una alquimia muy de pues voy a poner un poquito más de esta y le voy a quitar de este y voy a poner un poquito más de frío o un tal. Y al final, después de muchas pruebas, consigues un líquido en el que si metes el esperma consigues que sobreviva. Y la primera vez que conseguimos que el esperma se descongelase fue como, ¡buah! O sea, ya está. Yo cuando recuerdo ver esa imagen de la pantalla del ordenador de los espermatozoides moviéndose después de haber estado congelados y fue como, vale, ya lo tengo, ya está. Ahora es refinar, ahora es un pulir, probar con otras especies, Claro. pero esto, y además esa sensación de, es que esto no lo ha visto nadie, ¿no? Y Las saber que se puede, ¿no? Claro, También. totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. Hay una tinción que usamos con las células. Os pasaré fotos porque es muy guay. Es una tinción que cuando la célula está muerta, la célula se queda teñida de color rojo y cuando la Ujú. célula está viva se queda teñida de color verde. Y además los espermatozoides de tiburones y de rayas son muy raros. Tiene una cabeza súper larga en forma de tornillo, en forma de saca. Mm. Una cabeza son muy raros. Y entonces la primera vez que conseguimos una imagen de esas y por fin las células que aparecían se mueren muchas, se mueren muchísimo. Estaban todas en rojas, pero ya había algunas verdes. Fue como, wow, qué pasada. O sea, para esto estoy haciendo eso, ¿no? Entonces fue muy guay. Suena como un proyecto de fantasía. Aún así, conozco mucha gente que ahora está haciendo su doctorado, que están haciendo proyectos que le han dicho que hagan. No sé, poder hacer algo que a ti te fascinaba tanto y también recibir los resultados que querías es increíble porque hay gente que se pasa años estudiando sin ningún resultado y tú poder hacer eso con tan pocas referencias también. Y supongo que en sí no haya muchas publicaciones ayudó para bien y para mal, porque hay proyectos donde todo el mundo tiene una opinión y tienes que intentar ver si tienes resultados parecidos, que si no es por esto, que si sí es por esto, hay el otro autor se equivocó y no sé qué, ¿sabes? Entonces a ti te da un canvas como limpio, ¿no? Para empezar desde cero. Eso supongo que ayudó también. Sí, sí, completamente. Ha tenido sus pros y sus contras por el contado, sí, sí. Y luego también la duda de, y bueno, ¿y esto para qué? ¿Qué has hecho con eso después? Claro, la vía sigue trabajando, ahora mismo en la universidad sigue desarrollando el proyecto y sigue trabajando con otras especies y mejorando técnicas, Ujú, pero el tema es, vale, ¿esto sirve solo para especies que están mantenidas en condiciones, pues como en un acuario? ¿O podemos ujú. también aprovechar esto para otro tipo de especies o para otras poblaciones, ¿no? Y entonces ahora te contaré al final un poco cuáles están siendo las conclusiones y lo que estamos empezando a hacer, ahora. Y ese proyecto, ¿tú cuando acabaste este doctorado? Yo acabé el doctorado, ¿cuándo fue? Buah, no he ido todavía ni a recoger el título. ¿Qué dices? No, no, ahí está. Tengo mi certificado digital, pero el título que pagas, que por cierto vale una pasta, el papelito, pues no he ido Sí, todavía por él. Pues lo acabé hace 3 años, el doctorado. ya me estabas hablando de empezar otro, Claro, posiblemente ahora hacer quiero, otro. me gusta. Claro, es que el tema era de, bueno, si voy a seguir haciendo papers, o sea, si voy a seguir escribiendo, porque no aprovecho ya otro doctorado. Cuando te registras para hacer el doctorado, tú te registras a un programa. Digamos que cada Claro. universidad tiene diferentes programas y tú te registras a uno. Entonces, como yo lo hice en la Universidad Politécnica, mi doctorado no es de biología de la conservación ni nada por el estilo, sino que es algo así como ciencia y tecnología de los animales o algo así. Entonces digo, bueno, pues si ahora quiero un certificado, o sea, un doctorado en biología, pues tendré que hacer otro. Buah. Pero bueno, poco a poco. Ahora, pero este ya sería por hobby. Yo admiro mucho como esa ética de trabajo que no sé, es muy admirable en todo lo que haces y todos los proyectos que has llevado y eso yo lo admiro mucho, me parece magnífico. También el proyecto del pez espada he escuchado, eso Vale, es lo único que vale, no sé. sé lo que Escuché algo sabes, de pero pez espada. vale, esto es gracias todo a lo que decía antes, trabajar con gente que no son especialistas en tu campo. Y vamos a recapitular un poco. En este momento en el que estamos estudiando biología todavía en la universidad y se forma este grupo que se llama BioBlau, de estudiantes de biología Sí, marina y tal y cual, yo conozco 3 personas que quieren estudiar también temas relacionados con tiburones. Vamos un par de veces a un congreso internacional que hay en Europa todos los años, que es el European Elasmobranch Association Meeting,
Básicamente es la Ujú. Asociación Europea de Elasmobranquios, se reúne una vez al año en un país en Europa para hacer su congreso. Nos dimos cuenta de que yendo nosotros como particulares a hablar con la gente o a la hora de pedir financiación, no era lo mismo que si íbamos asociados. Y entonces creamos una asociación que se llama LAMNA, que era una asociación para trabajar con elasmobranquios aquí en la Comunidad Valenciana, en mi región de España. Entonces, fue crearnos asociación y empezar a recibir un trato diferente por parte de la gente. Así que un consejo que doy a la gente que esté en grupitos y quieran trabajar sobre un tema, asociaros. Porque como asociación tenéis más opciones para conseguir financiación, para hablar con la gente. Nosotros íbamos con nuestra camiseta de Lamna y de pronto la gente ya nos trataba de otra manera. Hasta suena más poderoso, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, sí, completamente. Entonces era ya otro trato. Entonces, eh, y una de las cosas que hacíamos era asistir a los varamientos que teníamos aquí en la Comunidad Valenciana. Aquí en la Comunidad Valenciana hay una red, es una red de varamientos, de manera que cuando aparece un animal en la playa muerto, o cuando un pescador accidentalmente captura a un animal que está, pues una tortuga, un cetáceo, tal, avisa, y entonces acude la Universidad de Valencia o el Oceanographic, o ambos. Nosotros asistíamos a los varamientos de los tiburones que aparecían de vez en cuando. Y un buen día, veo un tiburón a las tantas de la noche, era muy tarde. Entonces fuimos mi compañero Jaime y yo a recogerlo, lo cargamos en la furgoneta de la Universidad de Valencia, lo llevamos a la universidad y ahí lo dejamos. Y al día siguiente íbamos a hacer la disección, la necropsia, para ver de qué se había muerto el animal. Y cuando llego, había un grupito ya de gente que estaba ahí esperando a que empezara todo, muy emocionados, porque en la cabeza del tiburón había un pincho de pez espada. El rostro, un fragmento del rostro de un pez espada. El rostro es la estructura esta con forma de espada que da nombre al pez espada. Partido dentro de la cabeza. Y era de, ah, mira qué casualidad, mira qué gracia, qué accidente fortuito. Y ahí se quedó, en un accidente fortuito. Pues la necropsia, el pincho, tal. Llevamos el resultado a un póster, en un póster a un congreso, esto fue en 2016, creo, aproximadamente. Pero así lo dijisteis que fue Sí, accidente. sí, ahora mira qué accidental, esto ha aparecido aquí y ya está. Sí. Y a continuación vuelve a aparecer otro tiburón y gracias a la ayuda de los veterinarios de la Fundación Oceanographic pudimos hacerle un TAC, un CT scan. Básicamente es este aparato médico en el que tú pones al paciente y te hace como una reconstrucción tridimensional de cómo es por dentro. Y en la cabeza de este tiburón que acabamos de meter encontramos un pincho de pez espada también. Entonces empezamos a ver que o sea, que teníamos una serie de varamientos de tiburones azules, en toreras, que todos cumplían el mismo patrón, que es que primero aparece el animal en la orilla muy desorientado, vara en Hmm. la orilla y vuelve otra vez para adentro. La gente nos manda imágenes, fotos, vídeos, y siempre es lo mismo, ¿no? El animal va y viene, acaba muriéndose, tú coges al animal por fuera. Parece que no pasa nada, salvo en algunas ocasiones, pero cuando lo haces un escáner, cuando lo pasas por el TAC, o en su cabeza aparecen fragmentos de pinchos de pez espada. Y no solo uno, sino que en ocasiones tenemos 2 y hasta 3 fragmentos de pinchos en la cabeza, de pasadas y Wow. colisiones, de pasadas interacciones de las cuales el animal sobrevivió, ¿Y solo en la cabeza? solo en la cabeza, de branquias para adelante, por así decir. Y además, concentrados alrededor de los ojos y alrededor de las narinas muchas veces, que son como las narices de los tiburones. Sí. En ocasiones la lesión es muy evidente y se ve el pincho de entrada fácilmente, pero en otras el pincho entra y la piel se cierra automáticamente y entonces tú no encuentras el fragmento. Pero le produce una infección muy grave al animal y lo acaba matando. Entonces los Wow. animales eso llegan desorientados a la playa y tal porque tienen un pincho en el cerebro. Sí. O podría ser en plan, cuando lo has mencionado al principio y has dicho que aparecían y regresaban, no era a lo mejor intimidación, los tiburones intentando escapar, ¿no? No, no creemos que es más desorientación por parte del animal. Porque aún así que se salieran del agua y dijeran que esto, no sé, si Al está medio final raro, ¿no? el varamiento es como el tiburón intenta ir hacia adelante y se choca contra la playa. Es decir, y de pronto están secos Vale, y vale, vuelve vale. para atrás. Al final es una adaptación totalmente. Nosotros estamos atendiendo a aquellos animales que llegan a la playa, pero no sabemos Ujú. lo que está pasando con los animales que se hunden sin más o se van en mar adentro y ahí se acaban. O sea que a lo mejor esto está pasando mucho más a menudo. Ahora mismo, más del 80% de los tiburones azules que aparecen en las playas tienen
un pincho de pez espada clavado en la cabeza. Y esta interacción se ha visto en otros sitios, no solo en España. Ha habido, en plan, hay otros registros de que se esté pasando en otros sitios. Cuando nosotros empezamos a trabajar con esto, al principio era como, mira qué graciosos estos que trabajan con esto, pero esto no lo veía nadie más. Y además preguntábamos y la gente no lo veía. Y era de, pero ¿cómo es posible que esto esté pasando aquí tanto? Porque llegan todos los años, llegan varios a la orilla, así. Claro. Y justo cuando grabé con Ethan hace 2 semanas, que creo que grabé con él un jueves, pues ese viernes nos avisaron de que había aparecido un... O sea, ven frecuentemente. Entonces, ¿cómo era posible que esto no lo estuviese nadie viendo? Entonces ya empezaron a verlo, lo vieron también en Murcia, que está al sur de la Comunidad Ajá. Valenciana, lo vieron también en Baleares, ahora ya lo han visto también en Cataluña, que está al norte, pero aparte ya ha empezado a verse en otros países. En otros Ah, países y con otras especies también. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Por cómo son las lesiones. Lo que nosotros pensamos es que los peces espada, de alguna manera, tienen un comportamiento de eso de que se supone que decía Napoleón, de que la mejor defensa es un buen ataque, pues que ellos, como un mecanismo de defensa, tienen un ataque preventivo. Entonces, en cuanto ven algo sí, que puede ser susceptible de que en el futuro o en el presente sea un problema, el pez espada va, colisiona, clava el pincho y se va. La tintorera, antes lo decía, tiene unos movimientos muy suaves, muy elegantes. claro. Un pez espada es infinitamente más rápido y más maniobrable que una tintorera. Sí. O sea, podría esquivarla sin problema. Entonces no estamos hablando de un mecanismo de defensa. La tintorera va persiguiendo al animal y luego se gira y le queda el pincho. No, no. O sea, por cómo son las trayectorias y todo, da la sensación de que es un mecanismo de ataque preventivo por parte del pez espada. Sabemos que las espadas del pez espada se regeneran. O sea, una vez Ajá. partidas se pueden regenerar otra vez, con lo cual al pez espada no sabemos lo que le costará, pero no le sale a perder en esta competición. Y esa interacción, porque estoy pensando yo también, bueno, obviamente a mí me encantan las hipótesis de por qué pasan las cosas, pero ¿estas interacciones se han visto históricamente también o puede ser porque la interacción entre estas dos especies está siendo más frecuente, ¿sabes? En plan, zonas en las que están en el agua, están interactuando más que... Pues no lo sabemos, podría ser que ahora cada vez los que competir más por unos recursos, Claro. podría ser, no lo sabemos, pero lo que es cierto es que sí sabemos que este tipo de ataques sobre pez espada contra elementos suceden con otras muchas especies. Y Claro. con especies como tortugas marinas, humanos, hay nadadores de aguas abiertas embarcaciones, submarinos, minas submarinas, o sea, buceadores de mucha profundidad. Al final, peces espada parece ser que son bastante que no se lo piensan mucho. Peleas y... Sí, que no se lo piensan mucho. Pero también podría ser eso, ¿no? En plan el hábitat, si están empezando, digo, a lo mejor los No lo océanos sabemos. se están calentando, están moviendo uno más para adentro, más para afuera, podría haber, No no tenemos sé ni idea, cómo. porque además es una cosa que es muy curiosa. Siempre son tiburones espada juveniles y adultos Ujú. de tiburón azul, siempre. Bueno, eso lleva a algo de comportamiento, ¿no? Especialmente si son juveniles, la conversación sobre si se aprende, en plan, si los peces aprenden. Hice un estudio, es un poco irrelevante, pero hice un estudio sobre la migración de peces, eran herring, no sé cómo Sí, se dice herring en español. arenques. Sí, en Canadá, en Vancouver, su camino de migración normal había cambiado y estamos intentando entender el por qué. Era por eso, porque los juveniles estaban aprendiendo a moverse. Creo que algo que me encantaría como que la gente escuchando aprendiera es eso, en plan, hay mil razones que pueden ser por las que pasan estas cosas y siento que a los biólogos nos encanta, en plan, sí, en plan, está muy interesante que sean solo los juveniles. Luego también que los peces siempre han tenido la fama de ser animales que son como robotitos que no piensan, ni sufren, ni sienten, ni Sí. padecen. Peces son animales que son capaces de tomar decisiones, son capaces de aprender, que son capaces de experimentar. Porque dijiste que era por defensa, o se cree que es como un tipo de ataque-defensa, pero ¿qué están defendiendo? Que hay... A lo mejor simplemente es un depredador, o sea, piensan que puede ser un depredador, a lo mejor es un futuro competidor por el alimento. Pero guau, en plan, está flipante que esto lo habéis, en plan, que no se había visto y que ahora sí se está notando.
Es muy guay. Es muy chulo. Cada vez que aparece una cabeza nueva vamos a ver enseguida, a ver, o sea, un animal muerto, vamos a mirar en el tag, vamos a ver qué tal. No, sí, es muy, muy, muy chulo. También el tag nos permite incluso ver lecciones, o sea, interacciones pasadas de colisiones de animales que colisionaron hace mucho y dejaron fragmentitos, o incluso entró el pincho y salió, pero dejó la herida, y entonces tú ves el cráneo y en el cráneo hay una marca donde se clavó el pincho. Incluso hemos encontrado restos que dejó el pincho al salir. Encontramos dentro de la cabeza de un tiburón, encontramos un alga creciendo, un alga embebida dentro de la cabeza. Y eso es porque el pincho entró, tocó el cráneo y al salir dejó un alga ahí a mitad de camino. Entonces sacamos una capsulita del tamaño de un guisante. Buah, qué locura. Todo esto, yo qué sé, yo me podría pasar horas hablando de esto, ¿no? Las teorías, y eso es parte de la investigación personalmente que a mí me encanta, tener esa libertad de experimentar y de probar y intentar como el adivinar el porqué y el ¿Por qué entender suceden el las porqué. cosas? Total. Claro, sí, Y sí, sí. luego, al final, al final, todo lo que hemos ido aprendiendo, tanto yo como mis compañeros, pues del trabajo con pescadores, el trabajo en varamientos, de la aplicación de técnicas de veterinaria, de la aplicación de técnicas de reproducción, de marcaje, de todo eso, todo ha acabado como tomando forma y materializándose en un proyecto que estamos haciendo con los peces guitarra. Ujú. Es un proyecto que estamos haciendo en el sur de España, en Andalucía, en la que pensamos que es Vale. la última población de peces guitarra que queda en Europa, en la Europa continental. Es una población que había pasado desapercibida, al menos por nosotros, pero no por los pescadores deportivos que pescaban accidentalmente peces guitarra continuamente. Sí. Entonces, gracias a formar parte de una red internacional de observadores de lo que está pasando en el mar, gracias al contactar con los pescadores y tal, pudimos saber que estos animales estaban ahí, y entonces es muy guay porque yo ahora he hecho la vista atrás y veo como un montón de técnicas que he ido aprendiendo en diferentes lugares del mundo, gente que he ido conociendo en diferentes lugares. Pues yo luego estuve en Canarias, por ejemplo, marcando unas rayas gigantes que hay allí también. O sea, como un montón de cosas que ahora podemos aplicar todas en los peces guitarra. Lo mismo, no creo en mensajes del universo ni nada por el estilo, pero es como, qué guay, todos estos pasitos que he estado dando me permiten estar haciendo lo que estoy haciendo ahora. Y entonces está siendo un cierre muy, muy chulo. Compañeros míos también van a sacar esperma de los peces guitarra para poder en el futuro trabajar forzando a lo mejor poblaciones de estos animales en medio controlado o al revés. Hay gente que está estudiando. Todo se está Claro, sumando todo está junto. como encajando todas las pequeñas piezas y es como que ahora ya tiene todo sentido. Sí, 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 sí. ¿Y este proyecto que estáis haciendo, cómo va de momento? Pues este proyecto empezó hace muy poquito, empezamos 3 años atrás, hicimos el primer muestreo, que fue Ujú, paseando por la playa de Doñana. Doñana ujú, es uno de los parques naturales más emblemáticos que hay en España. claro. Es un parque que son unas humedales de marismas y tal, pero tiene una parte de playa. Ujú, Una parte de playa que es un poco curiosa. Es una playa larguísima de arena en un parque natural. La pesca está permitida, aunque es una pesca artesanal. Llamarlo artesanal es, bueno, bien. Bueno, claro. vale, sería artesanal hace 50 años. Hoy por hoy, desde luego, las técnicas no son artesanales. Aunque la persona sea la misma, las técnicas no son artesanales. Es una playa que es un parque natural, pero se permite el tráfico de vehículos Sí. autorizado, lo cual de vez en cuando tú estás ahí trabajando y te pasa autobuses turistas, jeeps, motos, de todo por ahí, y en la que están estos animales. Y que Sí. además es una playa en la que, claro, en la parte norte de África, esa es una de las zonas más cercanas que tiene de Europa. Entonces, es muy chulo, o sea, muy gracioso estar buscando tu peces guitarra por la orilla, cuando en uno de los lados de la playa tienes bidones de combustible vacíos que usan las narcolanchas para rellenar el combustible a la embarcación cuando llegan a la orilla, y directamente las propias narcolanchas rajadas, ahí dejadas en la orilla, y tú estás ahí buscando peces guitarra o lo que quieras que estás buscando, y tienes ahí las embarcaciones tiradas en la playa. Curiosidad, ¿no? En plan, yo sé que Doñana en sí, en plan, biológicamente es muy interesante. Ya eso es otra historia. Pero también eso de las narcolanchas estando ahí
Doñana es una pasada, es una Sí, barbaridad, súper bonito. La gente que trabajan en el centro, en el parque, son de verdad, son unos profesionales increíbles que nos han ayudado una barbaridad. Y te enfrentas a ese contraste, ¿no? De pronto tienes detrás de las dunas esta pasada de parque natural y pasadas las dunas, pues tienes toda la basura de la playa que no se limpia, porque bueno, no se puede limpiar porque es natural, con los bidones y con la pesca furtiva de peces guitarra, porque es una especie que está protegida, pero se pesca y se comercializa de manera ilegal se consume, se hace para consumo propio y ya está. Porque los pescadores te ayudan mucho y te dicen que por supuesto ellos no lo pescan, pero que es ajá. el mejor pez que han probado nunca. Y entonces, como, Bueno, pues bien. pero también se ve ese contraste, no sé, una conversación que me encantaría tener, en plan, antes de llegar a la parte así divertida, sería también, en plan, hablar un poco sobre eso y ver el contraste entre tú estar trabajando ahí, intentando sacar las muestras o lo que sea, tener barcos en plan con pescadores que están pescando lo que tú necesitas, pero intenta del contexto un poco de la importancia de biología o de la biología marina en nivel como nacional o internacional, ¿sabes? Como lo que nos importa a nosotros como biólogos, a alguna gente le, ¿sabes? En plan, se la suda un poco, ¿sabes? Perdona la expresión. Es esto, en plan, Lo más... el momento, he tenido algunos momentos de decir, pero ¿qué demonios estoy haciendo? ¿A qué necesidad tengo yo de estar pasando por esto? Hubo un momento que fue muy brutal, es decir, no me puedo creer, que fue en Canarias. Fue ujú, trabajando con estas rayas que te digo, es la raya mariposa. Es un sí, proyecto que lleva ya varios años allí en las islas, que marcan con marcas acústicas estos animales. Entonces, estábamos trabajando de noche en septiembre en la playa, porque los animales esa noche se habían acercado más a la orilla, y estábamos en una playa a oscuras, bueno, a oscuras, con el paseo marítimo y tal, pero bueno, ahí trabajando con los animales, y entonces en un momento levanté la cabeza y teníamos los animales a nuestros pies. Detrás de nosotros, la playa con edificios completamente pegados a la línea de costa, de todas las construcciones que había. A mano izquierda, un hotel de super lujo con una fiesta montada, con luces, música, tal, no sé, sería la 1 de la mañana, a tope, con los gritos ujú, de la gente borracha, tal. Y mientras estábamos, los gritos de la gente, los borrachos bañándose en la playa a nuestro alrededor, delante de nosotros, una patrulla de salvamento marítimo que acababa de rescatar una patera que venía del norte de África, cargada de inmigrantes, todos cubiertos con las mantitas térmicas y tal. Entonces teníamos la gente que acaba de ser rescatada en medio del mar, los borrachos de la playa, los borrachos de la fiesta de hiperlujo y yo con una especie en peligro crítico de extinción a los pies. Y ese fue el momento de decir, este mundo está muy loco. Este mundo está muy loco. es eso, ¿no? En plan, creo que es difícil a veces, pero es eso de parar a veces y decir, lo que estoy haciendo va a ayudar. O sea, entiendo tú con tus proyectos maravillosos que tienes, pero yo a veces me paro y digo, estoy ayudándome. Sí, Y sí, sí. supongo que, como dijiste, con tus proyectos son como trocitos chiquititos de un puzzle. Supongo que hasta el trabajo que hacemos así que parece que no es importante, sí tiene un significado más grande Totalmente. en el conocimiento. De hecho, es una de las cosas que yo recuerdo haber sido, o sea, quise que figurase en los agradecimientos de mi tesis. Además de agradecerlo a todo, pues, la familia, los amigos, todo esto, yo sí quise en los agradecimientos agradecer a toda la gente que había venido antes que yo a trabajar con lo que estaba trabajando yo ahora. Claro. Y yo tenía muy claro que lo que estaba haciendo, o sea, que mi trabajo no era mío realmente, que mi trabajo formaba parte de un todo, de un pool de gente que va haciendo que la ciencia vaya avanzando y yo que lo único que había hecho había sido hacer que en mi campo se supiese un poquito más. Pero Claro. eso es, o sea, al final esto tenemos que plantearlo como un esfuerzo colaborativo y eso de que dices, es que estoy haciendo esto y no sé si sirve para algo. Pues a lo mejor a ti no te sirve en el ahora, pero a lo mejor dentro de 15 20 años hay alguien que gracias a ti ha conseguido llegar a algún sitio. Entonces, solo eso vale la pena. Claro, y hasta los fallos en plan te enseñan, ay, bueno, tenemos que cambiar algo, ¿no? En plan, hay algo que no va Por bien. eso es tan importante y insistimos, todo lo que se hace en ciencia se tiene que publicar y los fallos también.
lo que no sale bien, sobre todo, porque así evitas que alguien tenga que repetir y pasar por los mismos errores que has hecho tú. ¿Verdad? Eso Sí, de que sí, un sí. cero no es un resultado, no, no, claro que es un resultado. No es el resultado que te gustaría y no es el resultado que le gustaría que te da el dinero, pero es el resultado que va a hacer que otra persona no meta la pata donde la has metido tú. Claro. Sí, 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 sí. Descubrir algo completamente distinto a lo que te esperabas te está enseñando algo. Totalmente. Pero bueno, yo creo que hace falta que ahora una historia algo loca de tus experiencias, porque en todo lo que llevas aquí en esta industria, supongo que algo tendrás que contarnos. Algo loco habrás vivido. No, no he contado la cantidad de cabezas de tiburón, pez espada podrido que hemos tenido que medir Jaime y yo para conseguir saber que las puntas que encontrábamos en las cabezas de los tiburones eran de juveniles o no. Pero durante la pandemia fue increíble la cantidad de veces que tuvimos que lavar la ropa porque era horrible lo mal que olía cuando salimos de la cámara frigorífica donde nos guardaban las cabezas. Pero no, esa no es la historia que voy a contar. Cuando Ethan me pidió, oye, una historia loca o una historia muy tal, y como eh, hay que contarlo todo y hay que contar también las Claro. vergüenzas y las cosas que no acaban de salir como uno gustaría, eh, mi historia va sobre algo que me gusta mucho y que no hay que hacer, pero que es pasar muestras de contrabando entre diferentes aduanas de diferentes sitios. ¿Por qué? Porque a veces cuando trabajamos con muestras biológicas, hay veces que entre que consigues la muestra que no te esperas conseguir hasta que consigues el permiso para que pase por la aduana, pues a lo mejor mm, pasa demasiado tiempo y se te estropea la muestra o lo que sea. Claro. Entonces, ¿qué me pasó a mí? Pues en una de estas campañas que hicimos en Canarias, trabajando con esta especie de raya, los compañeros de Canarias habían trabajado con especies de aguas profundas porque ahí tenían acceso gracias a un pescador local y consiguieron sacar unos tiburones de aguas profundas que a mí me gustan mucho, que se llaman pailonas. Es un animal que vive a muchísima profundidad, en el Mediterráneo es súper raro de ver y aquí era como, wow, puedo tener por fin tener acceso a uno de estos animales. Entonces fue como súper guay. Y conseguimos sacar esperma. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tenía esperma de estos animales, pero yo me tenía que venir a Valencia. Para venir a Valencia desde Canarias son unas 3 horas de vuelo. No pasa nada porque tú las muestras lo único que necesitas es que estén frías, que se Sí. mantengan frías, lo más frías posible, sin que lleguen a congelarse. El problema es que ese vuelo no era directo, sino que había una escala en Sevilla. Entonces, yo dije, no pasa nada, yo hago lo que he hecho otras veces, que es coger esa muestra de esperma en mi vial, en mi botecito, cojo una botella de refresco, Coca-Cola, meto dentro, cierro el refresco y yo o sea, la compras en el aeropuerto y ya está. Te montas en el avión y Buena llegas a idea. tu sitio y ya está. Y es una forma de meter muestras. Pero ¿qué Es pasa? súper buena idea. Todo eso como descubriste en plan, Porque yo, para llevar las muestras desde el Oceanográfica hasta la universidad, metía en mi botella de agua, que era una botella de una botella térmica. Entonces dije, bueno, pues no tengo esta botella térmica, pero tengo mi botella de Coca-Cola, que compro en el aeropuerto. Perfecto. El plan sin fisuras. Meto la botella, el avión empieza a retrasarse en el aire, no aterriza, no aterriza. Yo empiezo a ver que el tiempo que tenía para hacer la escala, ¿no? menor, ya pensando, "Uf, ya verás, me va a tocar quedarme a dormirme en Sevilla, tal y cual". Bueno, de pronto aterrizamos y me quedaban como 15 minutos para ir al siguiente vuelo. Y entonces, cuando yo voy corriendo, voy a hacer la conexión con el otro vuelo, de pronto no me dejaban hacer la conexión, me obligaban a salir del aeropuerto Ay, no. y volver a entrar al aeropuerto, con lo cual tenía que volver a pasar por el control de seguridad. Cosa que yo pensaba ahorrar porque llevaba una muestra dentro de una botella de líquido que no puedes pasar por los aeropuertos. Además, no iba ni a facturar la maleta. Total, que salí corriendo como un loco eh, y yo llegué al sitio donde estaba el control de seguridad. Eran las 9:30 de la noche o así. Era el último vuelo que salía para Valencia. Y cuando llegué no había nadie. Delante de mí había una chica de seguridad con el control, con el arco de seguridad y el escáner. Y detrás de mí un montón de gente que iba a intentar hacer el mismo camino. Y dije, no, o sea, lo siento, pero no puedo permitir que esta gente entre primero porque si no, yo pierdo mi avión. Corriendo al control de seguridad,
¿Y qué llevaba en la maleta? O sea, en la mochila. Mi botella de Coca-Cola con mi muestra de esperma. ¿Y entonces qué tuve que hacer? Pues delante de la señora abrí la botella de Coca-Cola, me bebí toda la botella de, toda la botella de Coca-Cola. No vio el botecito, porque además, claro, yo no podía sacar la Por botella. eso te Podría iba haber a ido al decir. baño, yo podría haber ido al baño, haber vaciado la botella, haber sacado el tubito, lo guardaba en el bolsillo, lo pasaba y ya está. Pero como venía toda esta gente, dije, no me da tiempo. Me bebí la botella, guardé el tubito sin que viera la señora, pasé el escáner, todo sin problema, muy bien. Acto seguido, cogí en una máquina de vending, saqué una botella de Aquarius o de Nestea o algo así, metí el vial, lo cerré y enseguida entré yo y ya no dejaron entrar a nadie más al avión. Entonces llegué por la noche a Valencia, habiendo conseguido pasar mi muestra de esperma de tiburón por Sevilla. Gracias a ti, un policía escuchando esto, Ahora sabe que aumentar tiene la que hacer. seguridad. Va a haber análisis de todo, aquí. Y esa historia habría sido súper feliz de no ser porque al día siguiente llego a la Se te universidad, murieron. vamos a analizar las muestras de esperma y estaba todo el esperma se había muerto. ¿Por qué se había muerto? Pues porque había entrado Coca-Cola dentro del vial. Pero si entró Coca-Cola en el vial, quiere decir que parte ¡Ay, del no! vial salió a la Coca-Cola. ¡Ay, no! No. Y esa es mi Ay, historia. no. Eso fue tu karma de parte de la seguridad. Exactamente. Eso fue la señora que me vio y dijo, sí, sí, te la muestra que quieras, pero Sí, que... aquí no va a pasar. Buah. Y me dijo Ethan que estaba fuerte la historia, pero no me esperaba esto. Esa es la historia de la primera vez, creo, que bebí esperma de tiburón. La primera y la última, espero. No lo sé, porque como luego he seguido usando ese método para transportar muestras en botellas de agua, pues a lo mejor alguna vez me he llevado. Pero bueno, sí. Pero te ha funcionado la técnica, ¿no? En plan, Eso sí, 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 ha funcionado. pero yo no sé a quién vas a estar inspirando a que esto, quien esté escuchando y diga, "Ah, por favor, No, no, no se replique, por sí, o que no lo hagan en primer lugar. No, pero creo que todo todo biólogo el mundo ha tiene que hecho hacer algo eso. así en su vida. No, 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 eso es importante. Has de conseguir pasar por un control de seguridad algo que no deberías. Forma parte de segundo de biología. Madre mía. En verdad me encanta esa historia, muy divertido. Guau, qué loco. Sí, eso no me esperaba, la verdad. En plan, al final, aún así me parecía un poco loco tú ahí escondiendo el vial en la Coca-Cola, pero no me esperaba eso. Bueno, ya llevamos aquí hablando un Sí, llevamos ya buen. 2 horas. Sí. A ver, yo me lo he pasado genial. Yo por mí paso otras 3 horas aquí, pero habíamos mencionado hablar un poco sobre la importancia de estar grabando este episodio en español. Yo espero que Ethan me dé la oportunidad de hacer esto más, ¿no? En plan, esta conversación del acceso a la biología marina, acceso a estas historias en español, no se ve tanto, ¿no? En plan, no es tan frecuente. Sí, por eso cuando Ethan me preguntó que la gente cómo podía ayudar, ¿no? Cómo podía ayudar un poco a los proyectos, ya no tanto del Oceanographic, sino yo pensé en cómo pueden ayudar un poco a lo que es la conservación del medio marino. Ujú. Había de entrada de muchos investigadores. Antes eran los libros, ahora también están los libros, pero evidentemente está Internet y dentro de Internet está Wikipedia. Al final es una fuente muy fácil de acceso a la información básica que luego te permite explorar mediante otras fuentes, ¿no? El problema es que la Wikipedia tiene un sesgo, como tiene casi todo Internet, que es un sesgo de idioma, y al final, para una persona que esté intentando ser un investigador o que le empiece a interesar el mundo de la biología o el mundo de la investigación, pues a lo mejor tiene difícil el haber estudiado inglés científico o el tener una facilidad con el idioma, con lo cual es Claro, mucho más sencillo si puede acceder a eso en su propio idioma. Entonces, hay muchas formas de mejorar el contenido de las páginas de Wikipedia a tu idioma local y gracias a eso permitir que haya otras personas que tengan acceso pues eso, a más información. Nosotros el año pasado ya, desde el AMNA, junto con Shark Trust, que es una organización británica, impulsamos un movimiento, a Wikimaratón, durante una semana para poder trabajar con el español en el mundo de los tiburones y las rayas, pero quien dice tiburones y rayas dice caballitos de mar, esponjas, corales, marinas, cualquier cosa. Al final, oye, si esta vía de acceso que es Wikipedia, ¿por qué no vamos a reforzarla? Que tampoco nos cuesta tanto, claro. para que haya gente que pues tenga una vía más fácil de entrar. Muy buena iniciativa, porque creo que se asume a veces que todo el mundo puede hablar
inglés y también que pueda hablar de ciencia en inglés, que es una conversación completamente distinta, Totalmente. ¿sabes? Y es eso, es poder, la gente en España obviamente aprende inglés desde una edad temprana, es poder hablar inglés científicamente también y también poder tener estas conversaciones que tenemos tú y yo donde puedes contarme las cosas y expresarte en la manera que quieras. Es mucho pedir hacerlo en otro idioma. Es complicado y sobre todo eso cuando yo lo recuerdo las primeras veces que yo fui a un congreso, sabiendo el poco inglés que sabía yo, y más lo que tú dices, el inglés científico, no es igual. Ujú. Pronto iba a hablar con la gente y me sentía muy tonto. Y entonces decía, pero que no soy tonto, pero esta gente, ¿por qué no me puedo expresar de la manera que realmente me gustaría? Claro, Hablándolo con Paul Cox, precisamente atrás, me decía, no, tú no eres tonto, tontos somos que no somos capaces de aprender otro idioma más que el nuestro materno, ¿no? claro. Pero bueno, o sea, eso es de decir, claro, a veces te sientes frustrado porque es de, pues qué pena, porque hay una barrera que está evitando que tengamos una relación más fluida o que podamos comunicarnos todo lo que queremos. Entonces, vamos a intentar seguir explorando vías. Sí, y es eso, y esas oportunidades también para los biólogos, no solo españoles, pero los biólogos latinoamericanos y todo eso, para que ellos también puedan compartir en plan, estudios científicos en su propio idioma, para poder expresarse de esa manera en su propio idioma y que nosotros tengamos que poner el esfuerzo también sería muy admirable, ¿no? Yo completamente entiendo lo que dijiste, de sentirte como limitado, ¿sabes? Yo ahora cuando intento hablar de ciencia en español, a veces digo, "Ay, ¿cómo se dice eso? Se me fue la... ¿Sabes? Y es mucho pedir de la gente, pero si piensas en todo el trabajo que se hace también en Latinoamérica, en el Caribe, si Total. pudiéramos comunicarnos mejor con los pescadores, los locales, sobre lo que ellos viven y ellos ven y ellos experiencian de manera científica en español también, que la gente tenga acceso a esa información, sería buenísimo, ¿sabes? Totalmente. Así es. Pero es verdad que nosotros mismos somos los primeros que tenemos que hacer el esfuerzo. Relativamente poco celebramos la sexta reunión de la Red Nacional de Elasmobranquios, que es un punto de encuentro para investigadores y no investigadores, sino gente que simplemente está interesada por el mundo de los tiburones y las rayas. Ujú. Y y pedimos que cuando la gente que quiera hablar, que nos mande un pequeño resumen de lo que quiere decir. Entonces, muchos resúmenes que nos llegan son abstracts de congreso en inglés. Y era de, ostras, no, si el punto es precisamente vamos a hablar en nuestro idioma para que estemos todos lo más cómodos y más tranquilos y seguros de lo que estamos diciendo posible. Así que somos los primeros que tenemos que apostar por este tipo de cosas. Claro, yo estoy de acuerdo, pero sí me encantaría como ver eso un poco más, ¿no? Mis amigos que conozco en Granada o en España que estudian biología marina, también poder animarse a ver episodios de estos y no sentirse incómodos por no entender. Nadie quiere escuchar podcasts que entiendes 5 palabras. Exactamente. También tener como esto, en plan los episodios que sí se puedan, obviamente no todos se pueden, pero sí poder tener la opción de elegir, bueno, no, quiero escucharlo en español y quiero ponérmelo en plan, escucharlo en la radio de camino a casa, poder hacerlo y también aprender a la vez, pues eso Claro, sería genial, ¿no? totalmente. Pero bueno, a ver cómo va cambiando la cosa. Lo que haces con la Wikipedia sí me parece súper interesante. Y lo hacéis una vez al año, ¿no? Sí, de momento se está haciendo una vez al año. Este va a ser el segundo año y bueno, pues la idea es que la cosa siga progresando y ya no solo que la gente necesitemos la excusa de tener un evento anual, sino que la gente poco a poco vaya expandiendo las páginas pues de especie, revisar la información, porque a veces la información no es correcta y eso cuantos más mejor. Claro. Entonces, un poco a quien esté escuchando es eso, ¿no? En plan, si tienes esa información disponible que tú sabes, de añadirlo a la Wikipedia, ¿sabes? Y expandirlo Exactamente. en español para que otra gente también tenga acceso a eso, no solo que lo haga Pablo con su conocimiento de... Exacto, bueno, de todo, de lo que puedo. Me ha encantado grabar este episodio contigo. Y, Me alegro mucho. Espero que sea el y es- primero de muchos. sí, yo también, yo espero que también. Bueno, deseo mucha suerte con el trabajo y si alguien quiere seguirte en las redes sociales o lo que sea para mantenerse alertos con Nada, información, ¿cuál que sería? miren las redes sociales tanto de la Fundación Oceanographic como de la Fundación Azul Marino, que es donde estoy ahora como director de proyecto. Perfecto. Bueno, chao a quien esté escuchando y ya